Ya, tendría que ser mejor. Y a su nombre. ¿Sabe, hermano? Por eso es tan importante ser constante en las cosas de Dios. Porque, como dijo el Señor, en el mundo tendremos aflicción. Tendremos lucha, carga. Por eso usted cuando viene se liberta. Cuando viene usted recibe una palabra, una rema, algo que nos despierta, algo que nos levanta su espíritu. Pero si está en el mundo y sigue estando en el mundo mucho tiempo, se empieza a contaminar. ¿Cuántos lo saben? Empieza a mirar cosas que no tiene que mirar. Empieza a oír cosas que no tiene que oír. Empieza a hablar cosas que no tiene que hablar. Pero cuando viene y es constante, Dios comienza una obra en usted. Como decía el hermano Mariano. Así dice Filipenses 1:6. Persuadido en esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Mire, no se entretenga. No se pierda la palabra. ¿Sabe? La palabra dice es poder y es vida. Entonces, si usted está entretenido en cualquier otra cosa, usted se desvía de la palabra. ¿Se da cuenta? Y sabe, no es lo mismo estar en vivo que después usted lo vea en su casa. Porque en su casa usted no lo está viviendo literalmente. Y a su nombre. ¿Sabe que oraba? Y Dios me mostraba algo, ¿no? Por eso yo le decía hoy al hermano Luis, ¿no? Le mostraba el contexto de las cosas que vivimos. Porque así como miramos las cosas malas, también tenemos que ver las buenas. Y yo veía, hermano, el cumplimiento de estas personas que le pedían esto a Dios. Unirse en matrimonio para servirle en libertad a Dios. Para poder formar una familia en la roca, no en la arena, como muchas veces hicimos, ¿verdad? Parece que el pastor no hizo solo el pastor, ¿no? ¿Usted no hizo su casa en la arena? ¿Se dan cuenta? O capaz que en otra iglesia, ¿no? Pero muchas veces construimos nuestra familia en la arena. Dice la palabra que hay dos fundamentos, la roca y la arena. Yo debo ser sabio. Debo saber dónde pongo las cosas. Veo usted la platita que guarda, ¿dónde la guarda? En un lugar donde nadie se la encuentre, ¿verdad? Y a su nombre. Bueno, ¿cuánto más su familia? ¿Cuánto más su casa, su matrimonio? ¿Saben? Yo decía hoy en el registro civil, porque a veces las personas del mundo, ¿qué te dicen? Sos muy joven para casarte. Tenés que vivir la vida. Pero usted debe entender que el mundo siempre contradice a lo que Dios dice, hermano. ¿Se da cuenta? El mundo te va a decir, seguir disfrutando, seguir probando mujeres, seguir probando hombres. Pero siempre va a ser el mundo la arena. Nunca va a ser la roca, porque la roca es Jesucristo. Y usted debe poner su vida en la roca. ¿Querés tener una pareja que no te abandone? Bueno, ponga en la roca. ¿Querés tener un matrimonio feliz? Póngalo en la roca. ¿Querés tener unos hijos buenos? Poné las cosas en la roca. ¿Se da cuenta? A veces no traemos nuestros hijos a la escuelita, pero es necesario, hermano, porque hay que instruirlos desde niños, para que cuando sean grandes no se aparten y sufran y padezcan los mismos dolores que vos padeciste, que yo padecí, por desobediente, por cabeza dura. Y sabe, yo miraba este contexto y Dios me hablaba algo, hermano. Por eso yo le decía a mi hermano Luis, ¿verdad? Nunca pensaste esto, ¿no? Y él me decía, no, yo nunca pienso, dejo que Dios fluya. Pero yo intentaba mostrarle algo que era lo que Dios me estaba mostrando a mí. ¿Sabe?
Dios me decía en ese momento que yo lo veía ahí, esperando que se iban a casar, y todos los casamientos también del hermano Rico con la hermana Eli, y también del hermano Adrián con la hermana Giselle, y también Jessica con el hermano Eduardo. Y algunos dicen, ¿qué pasa en esa iglesia que todos se están casando? Es que debe haber un orden. Debe haber un orden, hermanos. No podemos andar desordenados. Esa era tu antigua vida. Pero ¿sabe? Cuando yo miraba este contexto, Dios me decía, soy un Dios de oportunidad. Soy un Dios de oportunidad. Y ¿sabe? Entendí cuál era el mensaje. Pero no tenía la palabra. Pero miraba ese contexto y decía, wow, es verdad. Dios es un Dios de oportunidad. Que cuando en un momento era no, ahora Dios lo cambia en sí. En su nombre. Algunos decían, no me voy a casar, pero ahora dicen, sí, me quiero casar. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Eso lo hace Dios. Dios me mostraba aquel contexto, ¿no? Yo veía a las parejas, los matrimonios. Yo decía, sí, es verdad. Sos un Dios de oportunidad. Porque, ¿saben? Muchas veces queríamos hacer nuestra vida solos. A muchos dijeron, yo no le pedí esto a Dios. Es su nombre. Pero, ¿sabe? Yo no le puedo decir a Dios qué es lo que me tiene que dar. Dios sabe lo que necesito. Él te da lo que vos necesitas. Siempre lo digo, hermano. A veces las hermanas piden un rubio de ojos celestes o un morocho forzudo. Y después quizás Dios te da uno gordito. Y usted empieza, no, muy loca, pastor. ¿Sabe? Había una hermana que yo le decía, mirá, es gordito, pero es un siervo de Dios, mirá. Siervo de Dios, tiene su casa, tiene su trabajo. No, pastor, ni loco. Y una se tiraba la pelota a la otra, ¿ves? Una decía, no, para vos, eran las dos solteras en ese tiempo. Pero muchas veces pedimos algo al Señor que Dios no lo va a conceder. ¿Pero por qué? Porque Dios malo no. Porque Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe. Y muchas veces escucho a algunos que dicen, no, pero también cada cosa que Dios nos da, hermano, lo debemos tomar como una oportunidad. ¿Por qué, hermano, tenemos que mirar otras cosas como oportunidad de Dios? Porque cuando a usted le dicen para comprar un terreno, usted dice, esta oportunidad me está dando Dios. ¿Sabe? Ramiro a veces cuando el otro día nos regalaron unos zapallos, ¿no? Y Ramiro dice, ¿cómo Dios nos bendició? Dice, papá, ¿cómo Dios nos bendició? Dice. Y cada vez que él ve eso, o ve, no sé, una siembra, o que llevamos la primicia, dice, ¿cómo nos bendició Dios? Pero yo creo que también son oportunidades que Dios nos da. Oportunidad para ordenarnos. Oportunidad para ser felices. Oportunidad para andar de cara al Señor con excelencia. ¿Se da cuenta? No es lo que usted quiera. No es lo que usted anhela. Hermano, cuando Jesús oró en el monte Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su nombre. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Y yo veía este contexto y yo me decía, soy un Dios de oportunidad. Porque hoy, hermanos, pusieron su vida en la roca. Como dijo el hermano, primero
buscamos de Dios y Dios añadió todas las cosas. Dice su palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y a su nombre. ¿Qué es lo que te está faltando? Felicidad, gozo, alegría, un compañero, una compañera. Bueno, dice la palabra, poner primeramente a Dios. Debes poner primeramente a Dios, a su reino, a su justicia, y ahí todo te va a ser añadido. ¿Se da cuenta? Dios no erra, hermanos. Dios no se equivoca. ¿Sabe? Muchas veces oímos esto, ¿verdad? Y parece un cliché de los predicadores, de los pastores, que tenemos un Dios de oportunidades, pero es un Dios que da oportunidad a todos. Algunos la están entendiendo, otros siguen durmiendo. Porque Dios da oportunidad, ¿no? A los más viles, a los más pecadores, a esos Dios también le da oportunidad. Gente que estaba en la droga ahora se está alineando, se está afirmando. Hay una oportunidad para tu vida, hay oportunidad para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia. ¡Y a su nombre! Aleluya. ¿Sabe que no me escucho? ¿Sabe? Yo muchas veces cuando vive la palabra en mi vida trato de buscar ese testimonio en mi vida. Porque sabe, es lindo predicar con la palabra, pero mi testimonio es el que va a impactar. Mi testimonio, porque sabe, muchas veces iremos con palabras que Hebreos, que Primera de Corintios, pero sabe, lo mejor es el testimonio. Porque sabe, aquel que no tiene luz en su vida es como un ciego, hermano. Entonces debe oír de dónde Dios te sacó, debe oír lo que está trabajando Dios con vos, debe oír de las oportunidades que Dios te dio. Y a su nombre. Hermano, cuando yo veo esto, cuando me doy cuenta de cuánta oportunidad Dios me dio, porque a veces éramos cabeza dura, éramos caprichosos. Un día no nos saludó alguien en la iglesia y nos fuimos. Nos fuimos de su presencia, de sus caminos. Y Dios dio otra vez esa oportunidad. Él te otorgó la oportunidad de que estés de nuevo en la brecha. Y a su nombre. ¿Sabe? No importa cuán oscuro sea el momento que estás viviendo ahora. No importa. Quizás estamos viviendo un momento oscuro, negro, turbio, pero hay una oportunidad. Habrá luz al final del camino cuando pongas a este Dios de oportunidades en tu vida. ¿Sabe, hermano? Yo veía este contexto y decía así, Señor. Sos un Dios de oportunidades. Los que estaban divididos ahora están juntos. Los que no te servían hoy te sirven. Y los que no se están preparando para servirte. Aleluya. Qué fuerte ese aplauso al Señor. Dios siempre tiene una oportunidad para acercarte, para restaurarte, para edificarte, para que dejes ese pensamiento de derrota. ¿Sabes? Cuando estábamos adorando recién, yo me mostraba personas que todavía tienen culpa en su corazón. Pero hoy vine a decirte que Dios tiene una oportunidad para tu vida. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pecado, Dios te puede dejar
como la lana, como la nieve. ¡Aleluya! Quizás estás atravesando una lucha. Él te va a dar la oportunidad de salir. Medite en su corazón. Los que no tenían familia, o estaba rota esa familia, Dios los restauró. Dios los trajo. ¿Se da cuenta? Es un Dios de oportunidades. Lo que pasa es que tenemos que empezar a ver la oportunidad que Dios nos da. Porque algunos piensan que la prosperidad es plata. Pero ¿sabe? La prosperidad de Dios no es plata, no es dinero. Sino que tengas lo poco para vivir, pero que estés tomado de su mano, que estés en sus caminos. Eso es prosperidad. Eso es una oportunidad. La Biblia dice: mejor es lo poco con el consejo de Jehová que en lo mucho donde hay toda turbación. ¡Aleluya! No empezó a predicar el pastor todavía. Hebreos 4:16. Ahora yo también tengo que anhelar esas oportunidades. Es un Dios de oportunidades. Debo acercarme a Él. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, Él se acerca. ¿Se dan cuenta? Cuando vos te acercas a Dios, Él se acerca a vos. ¿Sabe? Hubo gente acá que vino a un culto, hermano, y ya Dios empezó a hablar. Dios empezó a desatar. Dios trajo oportunidades. Hebreos 4:16. ¿Lo tiene? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren lo que dice esta palabra. Acerquémonos. Si es que ya a tu lado, acércate. Te tenés que acercar. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Celebre, vamos, celebre esta palabra. Pastor, ¿qué es el oportuno socorro? ¿Vio ese momento que usted pensaba que iba a morir? ¿O ese momento que pensabas que no ibas a salir de esa depresión? ¿O ese momento que quizás estabas pensando: cuando se duerman todos me quito la vida? ¿O voy a seguirme drogando así, me da una sobredosis y me muero? Pero ahí vino el oportuno socorro. Ahí va a venir el oportuno socorro. Ahí el Espíritu Santo va a tocar a alguien para que no te deje concebir ese pensamiento, para que no deje que te quiten la vida, para que no empieces a pensar esas cosas que no son de Dios. Ese es el oportuno socorro. Cuando Dios te salvó de la muerte, cuando te estabas peleando y alguien te quiso matar y te salvó, Dios te libró. Ese es el oportuno socorro. A su nombre. Ese es el oportuno socorro de Dios. Cuando Él actúa en el momento exacto, no cuando se lo pediste, ni antes ni después, en el momento exacto. Él trae este oportuno socorro. Cuando tu vida no valía nada, cuando estabas perdido y Dios llegó, Cristo llegó a tu vida. Ese fue el oportuno socorro de Dios.
Fíjese si Dios nos da oportunidades, hermano. En su nombre. Hermanos, siempre debo estar cerca de su gracia, de su misericordia. Él es mi ayudador. ¿Cuántas veces usted estuvo al límite? Y Dios estuvo ahí. Dios trajo de nuevo la oportunidad para restaurar matrimonio, para restaurar familia, para juntar lo que Él había llamado. No solo en eso, hermano. Dios le dio mucho la oportunidad de servirle. A mí también. ¿Saben, hermano? Yo esto muchas veces lo medito. ¿Qué sería de mí si no estuviera con Dios? Si Dios no estuviera conmigo, ¿qué sería? Seguramente estaría muerto, estaría preso. Porque, ¿saben? Nunca aprendí a ver las oportunidades. Y algunos me dicen, pero pastor, vos viniste a Dios a tu tiempo. No, yo fui un cabeza dura. Y no me da vergüenza reconocerme, hermanos. Cuando me hablaban de Cristo, yo no veía la oportunidad. No veía la buena voluntad de Dios en esa oportunidad de salirme de la calle, de no haberme llevado tantos golpes, tantas pérdidas. Pero hoy Dios me decía, mirá, soy un Dios de oportunidad. Soy un Dios de oportunidad. Y a su nombre. ¿Sabe? Dios me dio la oportunidad de tener una familia. De tener una esposa que es una sierva de Dios. De tener una esposa que me edifique, que me levante, que esté siempre conmigo. Que si alguien le dice algo de malo de mí, miren, se tiene que contener, pero le va a arrancar la cabeza. Estoy seguro, hermano. Y lo hablo espiritualmente, ¿no? Pero sabe, mi esposa no le permite a nadie que hable mal de mí, hermano. Me dio una oportunidad, Dios. Después de haber hecho las cosas tan mal, hermano. Oportunidad de tener una familia, oportunidad de tener salvación, oportunidad, hermano, de ser restaurado, oportunidad de servirle. ¿Cuántas más oportunidades tiene? ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¿Sabe? Devolverme la vida, hermano. Yo como Lázaro, porque era un muerto, hermano. Me creía que era un vivo, ¿bien? Me creía un malandro, me creía un personaje en mi mente y al final, hermano, solamente estaba viviendo en la derrota. Estaba siendo una marioneta del diablo. Pero, ¿sabe? Un día tuve que ver esa oportunidad. Cuando peor la pasaba, porque Dios me llamaba con cuerda de amor, pero después tuve que ir con dolor. Tuve que ir con dolor. Tuve que tomar esa última oportunidad, hermanos. Cuando ya había probado todo. Cuando nada me llenaba, cuando nada me servía. Ni tener plata, ni tener casa, ni auto. Por eso siempre digo, hermano, no se afane, porque cuando usted parta de esta tierra, nada va a llevar. ¡Aleluya! Dios dijo, desde el vientre de mi madre, nací desnudo y allá iré desnudo. Dios tiene oportunidad.
para revivirte, para devolverte lo que el enemigo te robó. Pero deben ustedes en este día tomar esta palabra, creerla. ¿Sabe? Y yo decía, pero Señor, estas son las palabras, pero después Dios me hacía traer a memoria a Pedro, ¿verdad? ¿A cuánto le decían Pedro? Y a su nombre. A mí me decían Pedro también. A la hermana Eli también le decíamos Pedro. Porque Pedro, hermano, tenía un carácter diferente a los otros discípulos. Era duro, cabeza dura. Todo discutía, todo cuestionaba. Era el más carnal de los discípulos. Dice la palabra que cuando lo fueron a buscar al Señor, Él le cortó la oreja a un siervo del centurión. Y a su nombre. Y me hacía ver a Pedro el Señor. Me hacía ver el carácter de Pedro. ¿Sabe? A mí también me decía Pedro, mi mamá, mi hermana me decían Pedro. Pedro, así no. Pedro, así no. Claro, pues yo a veces era nuevo. ¿Viste cuando son nuevos? No tenés tanta luz. No tenés tanto amor. Y ¿sabe? Yo a veces quería actuar en mi carne. Me decía, no, Pedro, así no, Pedro. Y un día me puse a leer de Pedro, ¿verdad? Porque quería saber qué pasaba con Pedro. Y Dios hoy también me traía a memoria eso, ¿verdad? Y yo veía la vida de Pedro. Mire, Hechos 10:10. El libro de Hechos. Y a su nombre. Libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tiene? 10:10. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Este es Pedro. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, presta atención acá, Señor, no. ¿Sabe? Era una orden directa de Dios. Una orden directa de Dios a Pedro. ¿Y Pedro qué le dice? Fíjese, le dice, Señor, no. Fíjese, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo decía, wow. Yo que a veces usted anhela que Dios le hable así literalmente. ¿Cuánto anhelan? ¿Cuánto anhelan? Que Dios te diga un direccionamiento hablándote. ¿Sabe? Cuando ocurre eso, usted se llena de temor. Ojo con lo que está pidiendo, porque te llenas de temor. Sentís esa voz. Y dice acá que el Señor le da un direccionamiento. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces.
y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Yo digo, Pedro, hermano, no vio la oportunidad que Dios le estaba dando. Pero Pedro, hermano, tenía la misericordia de Dios, tenía el favor de Dios, era un discípulo. Ahora mismo le estaba diciendo que no a Dios. Como muchas veces nosotros, Dios te dice anda a perdonar, y usted que dice, no quiero. Anda a abrazar a tu suegra, no quiero. Anda a abrazar a tu cuñada que te ama mucho, no quiero. Direccionamiento que Dios nos da. Pero hermanos, no vemos la oportunidad de obedecerle, la oportunidad de estar bien con Dios, de hacer lo que le agrada. Muchas veces no vemos las oportunidades que Dios nos da, porque cuando vos perdonás, el que se libera su voz, el que se libera su voz. ¡Aleluya! El que consigue el favor de Dios sos vos. Misericordia quiero antes que sacrificio, dice el Señor. Dice, el que hace perdón, cosechará perdón, obtendrá perdón. Ahora Pedro diciéndole no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios no estaba viendo, Pedro no estaba viendo, hermanos, que él le iba a mandar, hermano, a la casa de unos gentiles para que ganara aquella familia. Pedro no veía la oportunidad que le daba Dios, sino que en su religiosidad dijo que no iba a comer. En el libro de Levítico habla de los animales que no pueden tocar los judíos. ¿Cuántos lo saben? Ahí dice que los ratones, los perros, los murciélagos no se pueden comer. Dice que el cerdo ni siquiera lo podían tocar, hermano. Era algo inmundo. Pero el Señor, hermano, le estaba dando la oportunidad a Pedro. Porque sabe, después dice la palabra que Pablo le reprende a Pedro, hermano. Porque dice que con los judíos actuaba como un judío, pero con los gentiles se volvía gentil. Y a su nombre, Dios estaba dándole una orden audible, pero él no vio la oportunidad. San Lucas 22. San Lucas 22. Y a su nombre. San Lucas 22, 33 y 34. Y lleva por título Jesús anuncia la negación de Pedro. Y miren lo que dice esta palabra. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuántas veces hicimos esta promesa? ¿Cuántas veces usted le dijo, Señor, sacame en este momento y yo te voy a servir? Señor, dame un trabajo que yo te voy a desmar. Señor, mirá, haceme esto que yo voy a... Pero Dios, hermano, que conoce el corazón, Él escudriña la mente y prueba el corazón. Miren lo que le dice el Señor. Y Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Se dan cuenta? Y usted dirá, pero pastor, yo no niego a Dios. Pero a veces con nuestras propias acciones le negamos a Dios.
Con nuestros propios pensamientos le negamos a Dios. No viendo, hermanos, la oportunidad que Dios nos da de seguirle, de servirle. ¿Sabe? Yo les digo, hermano, ustedes cuando sirvan a Dios, no lo tomen a la ligera. Porque algunos dicen, yo quiero servir. Sí, pero mira, debes seguir un orden. Debes estar en obediencia. Debes estar sujeto. No es solamente servir. Hay estatutos que seguir. Pero la oportunidad siempre está. Ahora el Señor le dice, mirá, vos me vas a negar. Y él, mire, convencido. No, Señor, yo voy hasta la muerte con él. Y luego, ¿qué pasó? Lo negó 3 veces. Hoy está la oportunidad. Este Dios de oportunidad te da oportunidad de servirle, de seguirle, de tomar tu cruz y seguirle, de negarte a ti mismo, de poder hacer la obra de Dios en esta tierra. Gracias, hombre. Hay una oportunidad que todos no la van a alcanzar. Dice su palabra que Él llama a muchos, pero a poco escoge. Lo que Él escoge es porque ya los probó, hermano. Seremos probados, pero esa oportunidad está. Él es un Dios de oportunidades. Quizá ahora sentí que no servís para nada, pero Él te puede dar una oportunidad para que cambies tu vida. Mire, Pedro seguía prometiendo y Dios, Jesucristo, ¿qué hacía? Le seguía dando oportunidad. Y a su nombre. San Mateo 14. ¿Lo tiene? San Mateo 14, 23. Vamos a leer el 22, ¿eh? Miren lo que dice esta palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de ¿dónde? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, fíjese lo que pasa, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Aleluya! Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora fíjese, Pedro comía con él, vivía con él, quizás dormía al lado de él. Pero aún seguía dudando.
Aún seguían en su mente los cuestionamientos. ¿Y cuántas veces, hermano, Dios nos dio oportunidad y nosotros seguimos preguntándonos, ¿será que esto es así? ¿Será que esto es allá? ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Será que tengo que hacer aquello? Pedro, hermano, empezó a caminar en el agua, pero luego comenzó a dudar. Dios le estaba dando una oportunidad de que él viviera ese milagro de caminar por las aguas. No se entretenga, vamos. Pero Pedro, hermano, seguía mirando la tormenta. Pedro era como usted y como yo, seguía mirando la heladera, seguía mirando el bolsillo vacío. Pero Dios le dijo, ven. Y él, en vez de aprovechar esta oportunidad, este oportuno milagro, hermano, dice que comenzó a mirar la tormenta. Como usted y como yo, que muchas veces miramos los problemas, que muchas veces miramos que todavía no cambió la cosa. Pero si Dios lo está haciendo, entonces, hermano, ¿cómo no lo va a hacer contigo? ¿Cómo no lo va a hacer con tu familia? ¡Y a tu nombre! Aunque seas rebelde, aunque seas infiel, Él permanece fiel. Él es fiel, hermanos. Algunos preguntan, pastor, me está pasando esto, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde lo dejaste? ¿Viste ahí donde lo dejaste? Le dijiste a Dios, no te metas más, mi vida, yo hago como quiero. Ahí está Dios. Ahí te está esperando para abrazarte, para consolarte, para darte nuevas oportunidades. Pastor, ¿dónde dice eso? Lucas 15:11. Habla del hijo pródigo, hermanos. Ese hijo, hermano, que vivió su vida como quería, desordenadamente. Fue, dice, y malgastó. Pero también tuvo una consecuencia. Porque tendremos consecuencias, hermanos. Pero dice esta palabra, hermano, que vivió su vida desordenadamente, malgastó sus bienes. Y dice que un día, apacentando cerdos, tuvo un minuto de lucidez. Dice que le estaba dando algarroba y tenía tanta hambre, hermano, que quería comer de esa comida de los cerdos. Pero dice que en un momento dijo, iré a la casa de mi padre, volveré ahí y le diré que me ponga como un jornalero, como un siervo, como un trabajador. Y hermano, cuando se provoca ese accionar, este varón, este hijo pródigo ve la oportunidad y sale corriendo a los pies de Cristo y a su nombre. Hermano, la mujer del flujo de sangre dice que estaba rodeado del Señor, pero su fe, hermano, decía en su corazón, si le pudiera tocar, nomás me va a sanar. Dice que había malgastado todo lo que tenía, en médico, en curandero. Pero sabe, esta mujer, aún en ese momento de tribulación, pensó en el oportuno socorro de Dios, pensó en el Dios de las oportunidades. Y yo me imagino que habrá empujado hasta que tocó el manto, hermano. Y ese simple accionar en fe, hermano, la dejó sana al instante. ¿Te das cuenta?
cuando corres a los pies del Señor, cuando ves la oportunidad, cuando alguien te invitó y dijiste voy a ir, esta es mi oportunidad, ahí Dios comienza a orar, ahí Dios comienza a cambiar. ¡Aleluya! Y sabes, dice que lo tocó y fue sano, al instante. Dice que el Señor dice, ¿quién me tocó? Salió poder de mí. Dice que los discípulos le decían, pero Señor, ¿cómo dice quién te tocó? Mira, imagínese toda la gente que había. Y esta mujer, al ser descubierta, dice, confesó, dijo, yo te toqué, yo. Y cuenta su testimonio. ¿Se dan cuenta? Un simple acto de fe. Es simplemente ver la oportunidad. Bendito aquellos que vieron la oportunidad, que dijeron voy a correr, Dios me va a devolver todo lo que tenía, Dios me va a pagar, Dios me va a restaurar. ¡Aleluya! Jueces 25 y terminamos y oramos. Jueces 25. No, perdón. Estoy errado. Jueces 16, perdón. Jueces 16, 25. Miren lo que dice esta palabra. Habla de la muerte de Sansón. ¿Cuánto lo conocen a Sansón? Y a su nombre. Dice que Sansón servía a Dios. Era un siervo de Dios. Pero le gustaban mucho las mujeres, ¿verdad? Mucho. Pero aún así venía el Espíritu de Dios sobre él. ¿Cuántos lo saben? Ahora dice que había matado a muchos filisteos. Dice que había quemado los sembradíos del pueblo, de los filisteos. Dice que había matado, hermano, con una guijada. No una quijada, una guijada, ¿vio? Es lo que abre la tierra. Dice que mató montones de filisteos. Pero llegó un momento que esa debilidad lo lleva a él a perder su fuerza y es capturado. Y dice la palabra que fue llevado al templo de Dagón, donde todos se iban a reunir a ver a aquel que mató muchos filisteos. Ahora dice que le habían atado, hermano, en un lugar, en 2 columnas. Y le habían sacado los ojos. Verso 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los filisteos dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y sirvió, oiga, de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y de mujeres. Y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Escarnio significa burla. Todos se burlaban de Sansón. Mirá, este no es que mató a muchos. Y ahí estaba, hermano, rapado Sansón, sin fuerza. Todos se burlaban de él.
sin ojos. Entonces, mire el verso 28. Entonces, mire lo que acontece. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dice, clamó, buscó la oportunidad, buscó el favor de Dios, como vos en esta noche. Y dice la palabra: asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Quizá en algún momento servías a Dios. Quizá en algún momento te congregabas. Quizá en algún momento orabas. Quizá en algún momento viste la mano poderosa de Dios. Quizá no le conoces. Quizá hoy viniste porque alguien te invitó. Pero ha sido el pronto socorro de Dios que te ha traído. ¿Sabe? Este varón, hermano, en el último minuto de su vida, clamó al Señor, pidió una oportunidad más de reivindicarse, y Dios lo reivindicó. Él fue